Pues empezamos con la pregunta 1, que nos dice destrezas básicas de la química y reacciones químicas. Suponga que usted trabaja en el departamento de emergencias de una fábrica que emplea ácido clorhídrico en el proceso de producción y debe elaborar un procedimiento para neutralizar el ácido en caso de derrame accidental, para lo que dispone de una gran cantidad de disolución de hidróxido sódico en el almacén de la fábrica. La reacción entre ambas sustancias genera un producto inocuo, y aquí vemos la reacción donde el HCl más NaOH da NaCl más agua. Sin embargo, usted sabe que al mezclar directamente un ácido y una base fuerte, se desprende gran cantidad de calor que podría elevar la temperatura del derrame hasta límites peligrosos. Por ello, es importante cuantificar el calor desprendido en el proceso de neutralización teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en la fábrica. Todos los productos se almacenan a 25 grados centígrados en disolución y la concentración de la disolución de hidróxido de sodio es 1 molar y la del ácido clorhídrico 2 molar. 1.1. Diseñe un aparato para determinar de forma aproximada la entalpía de la reacción de neutralización del HCl con el NaOH en las condiciones del supuesto vertido a 25 grados centígrados. Para llevar a cabo el diseño, debe escoger el material que considere más apropiado de entre el que se indica a continuación y describir cómo sería el procedimiento que realizaría para determinar la entalpía del dispositivo diseñado. Y el material que nos ofrecen es vaso de precipitado, tela aislante, tapón de corcho del tamaño de un vaso de precipitados, termómetro, tijera, punzón para hacer agujeros, matraz aforado, tapón de vidrio del tamaño del matraz aforado, bureta, probeta, vara agitadora y cinta adhesiva. Después, en el 1.2 nos dicen que suponga que lleva a cabo un experimento para determinar la entalpía de la reacción de neutralización con el apartado que diseñó empleando 100 ml de la disolución de HCl y 200 ml de la disolución de NaOH y obtuvo los resultados que se muestran en la tabla 1. A partir de estos datos, calcule la entalpía de neutralización molar en las condiciones de trabajo de la fábrica. Y nos dice como nota que considere que la densidad de la disolución resultante de mezcla el ácido con la base es 1 gramo partido por centímetro cúbico y que su capacidad calorífica es igual a 4,18 joules partido por grado centígrado y que los volúmenes son aditivos. Desprecie la capacidad calorífica del calorímetro. Y por último, en el 1.3 nos dice que en el caso de un vertido accidental se trabajaría con grandes volúmenes de ácido y base. ¿Alteraría este hecho la temperatura máxima que podría alcanzar la mezcla de neutralización? Y teniendo esto en cuenta, discuta razonadamente si considera que este sería un buen método de neutralización. Pues bien, fijaros que esta primera pregunta tiene mucho texto, mucha información, pero del enunciado lo que nos tenemos que quedar es de la reacción de neutralización, donde el HCl más NaOH dan, ya sabemos que un ácido y una base dan sal más agua, que esta reacción la llevaremos a cabo a 25 grados centígrados y que tenemos una concentración 2 molar y 1 molar respectivamente. Pues bien, en el apartado 1.1 vamos a ver cómo diseñaríamos este aparato para determinar la entalpía de la reacción de neutralización. Pues bien, lo que haríamos es en un vaso de precipitado con el HCl, que lo introduciríamos con una probeta para así conocer el volumen añadido, lo aislamos térmicamente con la tela aislante y le ponemos un tapón de corcho. Con un punzón se hacen 2 agujeros al tapón, uno para poner el termómetro y otro donde pondremos la vara agitadora. Se cierra todo herméticamente con cinta adhesiva y lo que hacemos es medir la temperatura inicial. Seguidamente añadiremos el NaOH con otra probeta para saber perfectamente el volumen que hemos añadido. Agitaremos y se volverá a sellar todo. Se mide nuevamente la temperatura y sabiendo estos datos podríamos calcular la temperatura, el incremento de temperatura y con este la calor. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues recordar que la calor es igual a la masa por la capacidad calorífica, incremento de temperatura. Es decir, nosotros mediríamos este incremento de temperatura, la masa la conocemos, la capacidad calorífica nos la dice el enunciado en el 1.2, que es luego que lo tendremos que calcular,
y así obtendríamos la calor a presión constante, que es igual a la entalpía de la reacción de neutralización. En el siguiente apartado, en el 1.2, nos dice que se lleva a cabo este experimento que acabamos de diseñar en el 1.1 y que se han tomado, como vemos en la tabla, aquí tenemos la tabla, la temperatura en diferentes momentos. Entonces nos dicen que se van a juntar 100 mililitros de HCl 2 molar con 200 mililitros del hidróxido de sodio 1 molar. Y como vemos en la tabla, la temperatura inicial, es decir, al tiempo cero, es igual a 25 grados centígrados y vemos como la temperatura a los 30, 45 y 60 está bastante estable entre 34,19, 34,18, 34,16, es decir, que la temperatura final vamos a considerar la de 34,18, que está ahí un poco entre medias. Pues bien, nos pide que calculemos la entalpía de esta reacción y como más datos nos da que la densidad resultante es de 1 gramos partido por centímetro cúbico y que la capacidad calorífica del agua es 4,18 julios partido por grado centígrado. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que teníamos en el apartado 1.1, pero antes tenemos que conocer la masa y el incremento de temperatura, que será la resta entre la temperatura inicial y la temperatura final. Para saber la masa de la disolución, que será este término de aquí, nosotros sabemos que juntamos 100 mililitros de una disolución con 200 de la otra. Es decir, que el volumen total que tendremos serán los 100 mililitros más los 200, es decir, 300 mililitros. También, fijaros que tenemos la densidad de esta disolución. Pues con la densidad, y sabemos que centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros, en 1 mililitro, 1 gramo, podemos acabar obteniendo que 300 mililitros de disolución. Ahora ya podemos aplicar la fórmula donde calor es igual a 300 mililitros, 300 gramos de disolución, donde la calor son los 300 gramos por la capacidad calorífica, que es 4,18, y fijaros que es muy importante que la capacidad calorífica nos da unas unidades, son julios, grados centígrados y gramos, por lo que esto tiene que estar en gramos, la masa, y la temperatura en grados centígrados, que ya lo tenemos, que son 34,18 menos 25. Esto, si lo resolvemos, nos dan 11.511,72 julios, porque fijaros que la capacidad calorífica está en julios, que esto es lo mismo que 11,51 kilojulios. Pero bien, la entalpía de la reacción no es la calor sola, no son los kilojulios que se desprenden, sino son los kilojulios que se desprenden por mol. Entonces, como tenemos los dos reactivos, el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, tenemos que ver cuál de los dos es el reactivo limitante. Pues bien, tenemos 100 mililitros del HCl, los mililitros los vamos a pasar a litros, para ahora con la concentración, 1 litro, 2 moles de HCl, tenemos los moles que han reaccionado, que son 0,2 moles del ácido clorhídrico. Y vamos a hacer lo mismo ahora con los 200 mililitros del hidróxido de sodio, que primero lo pasamos a litros y ahora con la concentración, que es 1 molar, vemos cuántos moles han reaccionado, que en este caso son 0,2 moles de NaOH. Estos son los moles que tenemos y vamos a ver ahora cuál está en exceso y cuál es el limitante. Vemos que 0,2 moles de HCl, recordar en la reacción que teníamos aquí detrás, vamos a ir para atrás, vemos como 1 mol de ácido reacciona con 1 mol de base. Pues
1 mol de HCl, 1 mol de NaOH. Y vemos cómo para que reaccionen 0,2 moles de HCl necesito 0,2 moles de NaOH. ¿Los tengo? Sí, tengo exactamente lo mismo. Es decir, los dos reactivos no están, ninguno está en exceso ni ninguno está haciendo la limitación, porque están en proporción estequiométrica, 1:1. Así que lo que haremos será dividir, para calcular esta entalpía, la calor entre el número de moles. ¿Qué número de moles? El que queráis, el de ácido clorhídrico o el de NaOH, que son los mismos, es decir, 11,51 dividido entre 0,2 moles. Y esto nos da menos 57,56 kilojulios partido por mol. ¿Y por qué ponemos negativo? Porque es una reacción exotérmica que desprende calor. Por eso tenemos que poner el signo negativo. Y por último, en el 1.3, vamos a ver qué nos pedía. Nos decía que en el caso de un vertido accidental, que trabajamos en grandes volúmenes de ácido y base, se alteraría este hecho la temperatura máxima que podría alcanzar la mezcla de neutralización, y que teniendo esto en cuenta sí vemos que este sería un buen método de neutralización. Pues bien, fijaros que esta calor es igual a la masa CE incremento de T, es decir, que la masa depende de la carga y a mayor volumen, mayor masa, por lo que mayor calor que se desprendería. Viendo que a grandes cantidades tendríamos una reacción muy exotérmica que liberaría mucha calor, esto podríamos considerar que no es un buen método para realizar esta neutralización. Con esto ya tenemos esta pregunta número 1 y vamos a ver ahora qué nos dice en la pregunta 2.